Clima de viernes, clima de fin de semana y además, según el Servicio Meteorológico Nacional, va a estar estupendo. Un poco fresco tal vez a la mañana, ¿no? Pero el sol va a reinar. Mirá la imagen esta. Una nube no hay. Una sola, ¿eh? Día. Pero ni en los cuadernos de la escuela primaria. Nadie dibujó siquiera una nube el día de hoy. ¿Qué día Mirá es lo que hoy, te Ariel? digo. Hoy es viernes, hoy es San Viernes, hoy es un día peronista. Hoy es un día peronista, exacto. viejo. Bueno, estamos disfrutando realmente de este programa el día de hoy. Y hace un tiempo veníamos hablando justamente del disfrute, de cómo disfrutan los jóvenes, de cómo nos confundimos o equivocamos o nos metemos en esto de cada vez que hay algo para festejar, si tienen que ver o alcohol o drogas metidas en el medio. Hay un informe, hay una cuestión que tiene que ver con lo que consumen justamente este rango etario dentro de la ciudad de Resistencia y que esto se amplía obviamente hacia el territorio provincial y más aún en la República Argentina. Pero hoy hablaremos de los números que tienen que ver con nuestra ciudad. Por eso está Hernán Nesovich con nosotros, a quien le damos un fuerte aplauso. Él es subsecretario de Desarrollo Humano e Inclusión Social. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Hola, muy buen día para vos, para todos los panelistas, para toda la audiencia también que nos está mirando. Sí, es así, estuvimos llevando adelante un estudio a través de encuestas, más de 300 encuestas que hicimos en puntos estratégicos de la ciudad, como son la peatonal, como son el Parque de la Democracia, el Parque Tiro Federal, un poco para ver, establecer una línea de base sobre patrones e indicadores de consumo que se están llevando adelante en la ciudad de Resistencia, porque tenemos que establecer un parámetro sobre el cual abordar una política estatal municipal que accione sobre esta gran problemática que afecta a una gran cantidad de jóvenes y adultos también en la ciudad. Bueno, y hay unos números que se lo vamos a pedir al señor director, por favor, porque luego de este estudio que lo han realizado ustedes, nosotros ya lo dábamos a conocer hace unos días atrás, la sustancia que consumen los jóvenes hoy, y esto es el resultado que da, 26% consume alcohol de los jóvenes, ¿no? ¿Qué rango etario es el que más o menos estuvo incluido en esta encuesta? Bueno, ahí vemos en este gráfico cuáles los consumos que realizan jóvenes y adultos. Ah, jóvenes y adultos. Exactamente. Es una encuesta que se hizo de un rango de 18 a los 70 años, pero nos sirve para identificar cuáles son estas sustancias. Y vemos aquí que el 26% es alcohol, pero después siguen los cigarrillos con un 22% y después otras drogas que ya son del tipo ilegal, como por ejemplo la marihuana con un 18% y la cocaína con un 10%, y después los medicamentos y otros tipos de consumos. La cocaína tiene un número muy elevado, hermano. Es un número elevado y esto es lo que hay que tener en cuenta aquí, que vemos que primero se empieza con drogas de tipo legal, como por ejemplo el alcohol, como por ejemplo los cigarrillos, y después se avanza con otro tipo de consumos como son la marihuana y la cocaína. Entonces, lo que nosotros del Estado debemos difundir y también tenemos que tener en cuenta son la contención social, deportiva y cultural, y también con las familias para cuidar a los chicos que en uno de los gráficos ahí vemos que empiezan a consumir desde muy temprana edad, como son los 14 y 15 años. El 91% de los chicos ya empieza en la adolescencia a ver los patrones de consumo y tener dificultades en cuanto a ese aspecto de vulnerabilidad que hay que trabajarla socialmente desde muy temprana edad. Bueno, ahí tenemos justamente la placa con las edades, digamos, ¿no? Con el rango etario del cual estábamos hablando hace instante nada más. Me preocupa de todas maneras que entre marihuana y cigarrillos haya tan poca diferencia, ¿no? Fíjate, 18% dice que consume marihuana y ahí vemos desde los 14 años en un 35%. Sí, esas son las edades que se empieza a consumir. Generalmente se empieza a consumir con el alcohol, ¿sí? Después el cigarrillo. Y después ya se empieza con otro tipo de sustancia, como por ejemplo la marihuana, y algunos avanzan hasta otro consumo, como por ejemplo la cocaína. Y ahí es donde se encuentran en patrones que afectan la personalidad, afectan la vida cotidiana y no se pueden desarrollar las actividades de forma normal. Y las adicciones son perjudiciales porque conllevan a un problema personal, pero también de las familias. Y las familias se ven lamentablemente destruidas por estos consumos y es muy difícil tratarlos y revertirlos, así que hay que trabajar en muchos aspectos como son la prevención a través de charlas, a través de un abordaje familiar, cultural y deportivo. Hernán, y cuando preguntaban
¿Por qué consumen? ¿Qué los lleva a consumir este tipo de sustancias? ¿Con qué resultados se encontraron? Entonces, ahí nosotros hemos llevado adelante para trabajar con un programa estatal por qué consumen. Y estos consumos se dan básicamente en primer lugar, por los problemas personales, según los encuestados, en un 30%, luego la influencia de los amigos y estar dentro de los grupos sociales y sentirse parte de los grupos, un 28%, otros establecen que se consume por curiosidad en un 24%, y luego aspectos como por ejemplo la depresión que conlleva a un 14%, influyen en los consumos. Entonces ahí es donde tenemos que ver y relacionar el consumo, de qué se consume, como por ejemplo el alcohol, el cigarrillo y la marihuana y la cocaína, con relacionarlos también con la edad y por qué, ¿sí? Entonces vemos que un joven que consume alcohol, consume cigarrillos, es posiblemente que empiece a consumir marihuana. Y sobre todo si no se encuentra en un ambiente de contención y familiar, por problemas personales o por influencia de los amigos, puede llevar adelante estos consumos. Entonces, esta franja vulnerable de 14 y 15 años es en donde la que más hay que trabajar, y sobre todo en los niveles secundarios, con el nivel educativo provincial, municipal y nacional, porque es un problema que nos abarca a todos, abarca al Estado, también a las instituciones que trabajan en ello, pero también hay que involucrar a todos los sectores sociales y sobre todo a las familias y a los padres. Eso te iba a decir, sobre todo a las familias, ¿no? Porque hay una de las preguntas también que arrojaban en esta encuesta, que es si conocemos a alguien, y todos tenemos a alguien que ha consumido o por un amigo, un familiar, un vecino. Ahí vemos justamente los números que arroja esta pregunta, ¿no? Es decir, si conocemos a alguien de nuestro entorno que haya tenido contacto con las drogas y alguien está alrededor nuestro, es decir, ocurre y está muy vigente en todas las familias de la provincia del Chaco, y ni hablar de la República Argentina. Sí, ahí vemos la magnitud del problema. Lo que nosotros queríamos identificar también es la magnitud del problema y ver si una persona se siente apegada, ya sea individualmente o porque indirectamente un familiar o un conocido consume sustancias de este tipo. Y ahí vemos que los amigos en un 33% son los que consumen, algún familiar en un 24%, un vecino un 27% y otro tipo de contacto en un 16%. Entonces el 84% de la población está reconociendo que tiene algún allegado o propiamente consume algún tipo de sustancias. Y es un número bastante elevado y es un problema grande en la ciudad. Sí, y el otro 16% no se hace cargo, ¿eh? Exactamente. Pero dudo mucho que no tenga alguien dentro del contexto con esto. Sí. La pregunta ahora, vamos a preguntar, Aranda tiene que hacer una pregunta también, Chechu, ahí desde el panel. Justamente, bueno, se conocen los números de teléfono, se conocen los números, la estadística, ¿no?, del consumo que realizan los jóvenes aquí en Resistencia. Hernán, la pregunta es, ¿se está trabajando desde el municipio, se va a trabajar y cómo se va a trabajar para tratar esta problemática, las adicciones, el consumo que tienen los jóvenes aquí en Resistencia? ¿Cómo es? Así es, lo que nosotros llevamos adelante el municipio fue un abordaje de la problemática del municipio que antes no se llevaba. El artículo 31 de la Carta Orgánica Municipal establece que tenemos que abordar el problema desde el punto de vista socioeducativo y de la prevención. Nosotros avanzamos un poquito más. Por decisión del intendente Capitanich hemos creado una mesa de adicciones donde hemos convocado a instituciones, tanto gubernamentales como instituciones privadas y ONG y voluntarios que trabajan en la problemática, para convocarlos y ver qué podríamos hacer desde el municipio para poder aportar nuestro granito de arena a este gran flagelo que afecta a muchos de nuestros jóvenes. Y de esa mesa de adicciones hemos llevado adelante campañas de prevención, hemos creado un equipo interdisciplinario municipal que está dando charlas en centros comunitarios, en escuelas, en instituciones educativas, en iglesias, y a su vez también hemos avanzado un poquito más todavía creando una línea telefónica que se denomina Viví sin Adicciones,
instituciones, y lo que busca es hacer una interrelación entre aquella persona que tiene el problema y que por ahí no conoce dónde acudir, porque eso también es otra de las cuestiones que hemos detectado, que solamente un 30% conoce alguna institución que trabaja sobre la problemática, y nosotros hemos llevado adelante esta línea telefónica para asesorar y hacer un nexo entre aquella persona que tiene el problema y que busca una solución y guiarlo hacia esa solución. Entonces hacemos un seguimiento socioeconómico del municipio con asistentes sociales de la Dirección General de Acción Social, y a su vez hacemos un seguimiento humanitario con los voluntarios de estas instituciones y un seguimiento sanitario con salud mental de la provincia del Chaco. Ya conocemos diferentes datos, digamos, y ahora a ponerse a trabajar en función de esto. Así que bueno, Capitanich lo ha hecho mucho cuando ocupaba la función de gobernador de la provincia del Chaco, esto de trabajar con diferentes organizaciones para combatir las adicciones, y ahora lo sigue haciendo como intendente. Así que bueno, ya sabemos que es un tema que le preocupa y que además lo ocupa al intendente de la ciudad de Resistencia. Hernán, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, y seguir trabajando y difundiendo este tipo de cuestiones, porque son importantes mostrar el problema y abordarlo, y sobre todo ocuparnos, como bien dijiste vos, para tratar de que nuestra ciudad sea un poquito más inclusiva y podamos llegar a todos los vecinos y solucionar las cuestiones que tienen que ver sobre todo con lo humano. Y este es el lugar, Hernán. Cuando quieran, pasen por acá. Tienen las puertas abiertas de este programa para todo tipo de trabajo que se realice desde el municipio, tanto en lo de la infraestructura, comunícaselo a tus compañeros de trabajo, como también obviamente en lo que tenga que ver con lo social. Un buen día es su lugar. Muchas gracias, estamos a disposición. Muy bien. Hernán Nesovich con nosotros, le damos un fuerte aplauso.